Hermanos, continuamos con nuestra verdad fundamental, que es: los líderes se desarrollan diariamente, no en un día. ¿Okay? Y vamos para el pensamiento número 3. Se necesitan tribulaciones para crecer como líder. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, amén. ¿Sí? Okay. ¿Alguien, hermanos, por favor, me ayuda con la lectura de Santiago 5, 7 al 11, que viene allí en el manual? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Amén, gracias. Amén. Pueden notar, hermanos, el énfasis que estos versículos hacen sobre el sufrimiento y la paciencia. Amén. ¿Sí? Y pues durante tribulaciones, hermanos, se necesita tener paciencia para esperar en Dios. Amén. Hermanos, ahorita que nosotros estamos preparándonos para un liderazgo, también hay algo muy cierto, que mientras más grande sea la tarea que Dios nos va a encomendar, más difíciles van a ser las tribulaciones. ¿Sí? Amén. Es como desde ahorita se nos está avisando que aceptas o aceptas. Sí, pero ya sobre aviso. Amén, sobre aviso, hermanos. Porque cuando un líder en los planes de Dios tiene hacer lo que lleve a cabo tareas difíciles, hermanos, incluso cuando a veces el líder no quiere encauzarse en la voluntad de Dios, ¿sí? Dios va a traer las tribulaciones a su vida. ¿Sí? Y más difícil, y pudiéramos hacer una lista de personas, de varones de Dios que pasaron por este proceso, como aquí dice el versículo: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y podemos incluir profetas, reyes y mujeres. Noemí, María, la madre de Jesús, también sufrió tribulaciones, ¿sí? Porque ella tenía una tarea especial que llevar a cabo y tenía que pasar por ese proceso. Hermanos, cuando enfrentamos la adversidad, también tenemos dos opciones: o nos volvemos amargados o avanzamos. Amargados por la tristeza, por la impotencia, porque no entendemos por qué nos pasan las cosas y ahí nos quedamos en ese hueco de amargura, ¿sí? O la otra y la mejor solución es avanzar con lágrimas y con dolor, pero hay que avanzar. Amén, hermanos, eso es lo que Dios espera, y fue lo que José eligió hacer. Avanzar. Él no se quedó en ese pozo, ¿sí? Ni literalmente él estuvo en un pozo cuando sus hermanos lo echaron, ¿verdad? Pero digamos, figuradamente tampoco se quedó en el pozo de la amargura. Él salió adelante y la historia, la Biblia nos muestra que él no guardó amargura en su corazón, ¿sí? Él tenía razón para hacerlo, pero no guardó amargura en su corazón, porque él ya estaba en el proceso de un cambio. No obstante, hermanos, José se volvió a Dios en medio de la lucha y consideró a las personas que lo maltrataron como instrumentos de Dios para hacerlo crecer. Sí, instrumentos de la soberanía de Dios. Aleluya. Vamos a ver ahora, no es un punto, pero sí es un encabezado: el resultado positivo de las experiencias negativas. Vamos a ver resultados positivos, ¿sí? Cuando usted y yo pasamos por tribulaciones, siempre hay algo positivo que Dios
saca a relucir. Amén, cosas importantes, ¿sí? Y el número 1, hermanos, estamos de acuerdo que el número 1 es glorificamos a Dios o glorifican a Dios. Este es el primer resultado positivo de una experiencia negativa. Glorificamos a Dios. José no se deprimió, no se rebeló, mucho menos maldijo a Dios por sus tribulaciones. Al contrario, él le daba la gloria a Dios por las victorias que él le permitía realizar, ¿sí? Siempre José recibía bendición de Dios y él glorificaba a Dios, ¿sí? Número 2, recibimos oportunidades. Reciben oportunidades. Amén, hermanos. Como les comentaba, José vivió lo que es ser víctima de una trata de personas. Prácticamente lo secuestraron sus hermanos y lo vendieron, ¿sí? Como esclavo a otro país, ¿sí? Esa experiencia fue mala para José, pero eso, hermanos, eso que sucedió fue el punto clave, ¿sí? Fue un punto clave para las oportunidades que le vendrían a José. Simplemente piensa, hermano, si él no hubiera sido vendido, no hubiera llegado hasta Egipto, él no hubiera estado en la casa de Potifar, no hubiera sido prosperado. Si la mujer no acosa a José, ¿verdad? No que Dios haya planeado así las cosas. Dios no hace que alguien peque, ¿verdad? Sino que Dios usa las circunstancias, ¿sí? Para sacar un resultado positivo. ¿Sí? Pero todo esto que pasó a José le abrió oportunidades, Dios las convirtió en oportunidades para que él creciera. Sin la tribulación de la esclavitud, él nunca hubiera experimentado el triunfo del liderazgo. Hermanos, sin la tribulación de la esclavitud, él no hubiera experimentado el éxito de su liderazgo. Número 3, desarrolla integridad. Él se convirtió en una persona íntegra, una persona que vivía lo que hablaba, sus hechos respaldaban sus palabras, ¿sí? Para el momento en que José llegó a la casa de Potifar, Dios ya había trabajado en su corazón, en ese pozo y en ese camino en que los ismaelitas lo traían, ¿sí? Dios ya estaba tratando con él, ¿sí? Desde ese momento, nada más simplemente imagínense, no creo que José haya estado calladito ahí en el pozo, seguramente le clamó a sus hermanos que no hicieran ese mal con él, ¿sí? Y haber sido traumante, haber sido traumático para él esa situación, ¿sí? Entonces, cuando él llegó a casa de Potifar, tuvo que enfrentarse a una decisión, ¿verdad? Fue el acoso de la mujer de Potifar, pero él la rechazó, él demostró su integridad, ¿verdad? Se dice, hermanos, que en las pruebas la gente descubre su verdadera naturaleza y profundidad de carácter. Amén. Yo creo que sí. Amén. Cuando uno está bajo presión es cuando se descubren tus verdaderos valores. Y yo creo que todos los que hemos pasado por tribulaciones, hermanos, nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí? Y salen algunas cosas malas, algunos valores equivocados, erróneos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta y pues me imagino que los llevamos a Dios, ¿verdad? Que Él trabaje con ellos. No solo sale lo bueno, la integridad, sino también cosas que Dios, sí, que a Dios no le agradan y que tienen que cambiar. Así es. Entonces desarrollan integridad. Cuarto, crecen espiritualmente, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, es un resultado positivo de las tribulaciones. Ahí viene el Salmo 105, 17 a 19, ¿verdad? Perla, ¿podrías leerlo, por favor? Ahí está en el manual. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. La adversidad. Ahí también, ¿verdad? No, hasta ahí, hasta donde le probó. Sí.
Bueno, el manual dice, la adversidad le muestra a una persona su temple, ¿verdad? Ahí este salmo que leyó Perla describe un poco con detalle cómo fue afligido él durante su estancia en la cárcel y cuando fue vendido por siervos. Me llama la atención la última frase que dice, el dicho de Jehová le probó. Esto quiere decir, hermanos, que Dios dejó claro que José decía la verdad. Esto se cumplió cuando José le interpretó los sueños a Faraón. Después Dios respaldó y prosperó todo lo que los planes de José, y esto demostró que José decía la verdad. Vinieron 7 años de gran cosecha, de abundancia, y pues bueno, ahí se cumplió la mitad del sueño, pero lo bueno fue los siguientes 7, pero Dios respaldó a José en lo que él hablaba. Y esto, hermanos, porque hubo un crecimiento espiritual, ¿sí? Siguiente, se preparan en mente y corazón para el liderazgo. ¿Cuándo? Cuando pasamos por situaciones negativas. ¿Cuántos años se necesitó, hermanos, para que José aprendiera a valorar a la gente difícil y las situaciones desventajosas que vivió? ¿Cuánto tiempo? 13. ¿Sí? 13 años pasaron para que él considerara como instrumentos divinos a la gente que le hizo daño. Esto, hermanos, cambió su mente y su corazón. Dios cambió su mente y su corazón a través de estas tribulaciones. Yo he experimentado, hermanos, que a veces que después de alguna tribulación yo ya no veo con los mismos ojos a las personas. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Sí? Las amas más, las valoras más. Y incluso aquel que dice uno, no congeniamos, aún así llegas a aceptar a esa persona con todas sus diferencias y a valorar que sea así. Eso es lo que le pasa, lo que debería pasar, hermanos, como le pasó a José, a los líderes. Nosotros tenemos que tratar, hermanos, incluso si son niños. Ustedes, hay muchas maestras aquí, incluso si son niños, ¿sí? Nos traen 5, 6 niños de diferentes hogares, todos con caracteres diferentes, y tenemos que saber cómo tratarlos. Y para eso es algo que nuestra mente se tiene que preparar, y sobre todo el corazón, para hacerlos sentir amados, para transmitir el amor de Dios a ellos, ¿sí? Y saber tratar, ¿sí? Okay. Entonces, esto me parece algo muy positivo, ¿sí? Que Dios nos prepare nuestra mente y nuestro corazón para tratar con estas situaciones en nuestro liderazgo, ¿sí? Porque en estas situaciones también podemos aprender a servir en las dificultades y como cuando todo está tranquilo, ¿sí? Poder tratar con las personas en momentos difíciles y en momentos cuando todos somos amigos, ¿sí? Hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Número 3. Okay. Dios no podía usar a José si él no hubiera sido probado antes. Sí. Creo que esa es la última. Sí, hermanos. Que ya no, es que ya casi acabamos, hermanos. ¿Cómo ven? Bueno, ok, hermanos, entonces ahí tenemos una pregunta de reflexión. ¿Tiene usted la práctica de aprender de las tribulaciones en su vida? Yo creo que deberíamos responder, hermanos, ahí. Más que nada para nuestro provecho, hermanos, para analizarnos nosotros mismos. ¿Tiene usted la práctica de aprender de las tribulaciones en su vida? Y después de eso vamos a ver nuestro último pensamiento, nuestro cuarto pensamiento de liderazgo. Diana, ¿tú ahorita podrías leerles esos versículos que vienen ahí? Bien. El pensamiento es: se requiere la ayuda
de Dios para crecer como líder. ¿Necesitan unos segundos para contestar la pregunta o ya está? ¿Está bien? Ok, vamos al pensamiento número 4. Ya, Diana, por favor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Sí, gracias. El punto, hermanos, el pensamiento es: se requiere la ayuda de Dios para crecer como líder. Amén. Creo que esto no necesita mucha explicación. Definitivamente, sin la ayuda de Dios no podemos crecer como líderes. ¿Sí? Como la mayoría de los líderes, hermanos, José vimos que trabajó en las sombras, ¿verdad? Durante un tiempo de su vida. Durante ese tiempo fue cuando Dios lo empezó a preparar para ser un líder potencial. Hermanos, para cuando José llegó ante Faraón a sus 30 años de edad, él ya había aprendido que el proceso de formación del liderazgo solo es posible con la ayuda de Dios. ¿Sí? Para ese momento él ya lo tenía bien claro, que Dios es el que organiza las cosas. Amén. Hermanos, José entendió que la autopromoción lo llevó a fracasar. ¿Qué me refiero con la autopromoción? Se estaba autopromoviendo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando empezó a presumir con sus hermanos sobre los sueños. ¿Sí? A veces que nosotros nos autopromovemos, ¿sí? No sé, tal vez algunos sí, otros no, ¿verdad? Se autopromueven. Ay, yo puedo hacer esto, yo estoy capacitado, ¿sí? Pero a veces no es con prudencia, porque a veces no es el momento en que Dios te ha llamado. No es solamente decir, yo puedo, yo quiero. No, es cuando Dios te promueva. Yo creo que hemos experimentado muchos cuando es Dios el que nos dice, ahora, y es ahora, ¿verdad? Es claro, es palpable cuando Dios te está diciendo, ahora es el momento para ti, ¿sí? Porque cuando lo hemos querido hacer por nuestras propias razones y nuestros propios tiempos, todo sale mal. Y vienen problemas que no deberían de haberse creado, ¿sí? Él aprendió esta lección por la vía dura, ¿sí? Porque se autopromovió con sus hermanos y ya ven, el fracasó miserablemente en esa autopromoción. En otra ocasión se volvió a autopromover después de que fue esclavo, después de la casa de Potifar, después que estuvo en la cárcel. Ahí se volvió a autopromover. ¿Saben cuándo? Cuando le dijo al copero, cuando estés delante del faraón, háblale bien de mí. Él se estaba autopromoviendo, diciendo, oye, ya viste que lo hice bien, o cuando tenga chance, pues mencióname, recomiéndame. Le dijo, acuérdate de mí. Sí, así le dijo, ¿sí? Y pues como era autopromoción de él, nada pasó. Nada. O sea, es que no tenía que esperar. Sí, al copero hasta se lo olvidó. Aproximadamente pasaron 2 años hasta que el copero se acordó. Ahí Dios le dijo, ahora sí, recuerda a José, es el tiempo, ¿sí? Y de ahí todo fue perfecto, porque estaba en las manos de Dios, Dios estaba dirigiendo, porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios para crecer, ¿sí? No tratemos de ayudar a Dios. José aprendió su lección y ya para este momento, para este punto culminante, él estaba contento de reconocer que Dios estaba a cargo de la situación. Qué hermoso es saber que Dios está a cargo, porque hay veces que el plan es de Dios, ¿sí? La misión es de Dios, pero vienen tribulaciones, vienen obstáculos, hermanos, pero cuando tú tienes la convicción de que esto es de Dios,
Eso te anima a seguir adelante porque tú sabes que Dios tiene el control. Que si Dios te puso aquí, Dios va a resolver, Dios va a abrir el camino, ¿sí? Dios va a proveer porque Él está acá. Entonces es imposible crecer sin la ayuda de Dios. Amén. Aleluya. Para asegurarnos, hermanos, de que ganaremos el juego, debemos dejar que Dios mueva las piezas, ¿sí? Como un juego de ajedrez. Es mejor dejar mover las piezas al experto, ¿sí? Amén. Y me llama la atención para asegurar que ganarás el juego, deja que Dios mueva las piezas. Amén. Génesis 41:16 nos relata las palabras que le dijo José al faraón. Cuando ya trajeron a José delante de Faraón, y Faraón empezó a decir ahí: me dicen que tú eres muy sabio, que todos los que están conmigo, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta de José? José le dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Desde la primera palabra que salió de su boca frente a Faraón, le dijo: no está en mí, está en Dios. Podemos ver la entereza del liderazgo de José a este punto de su vida. Él pasó por un proceso completo, ¿sí? Y él entendió. Amén, hermanos. José logró una perspectiva eterna. ¿Esto sí viene en su manual? Sí. ¿O no viene? José logró una perspectiva eterna. A José le costó mucho crecer, hermanos, pero a la larga entendió que Dios dirigía el proceso de su desarrollo. Amén. Amén. Desde su juventud, él aprendió con dolor, con tribulación, pero él aprendió todo lo que Dios necesitaba para su formación. Y José resumió su vida con unas palabras que están en Génesis 50, 19 y 20. ¿Tienen eso en su manual? No. Entonces vamos a, por favor, búsquenlo en la Biblia, Génesis 50, 19 y 20. ¿De la cuarta cita anterior que viste? La 41, 16. ¿De lo que dijo José? Sí, 41, 16. Gracias. Sí. Miren qué hermoso dice José. Con estas palabras, José resumió su vida. Dice: no temáis, le dice a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bien, hermanos, esas palabras reflejan que en la vida de José se llevó a cabo el plan de Dios, llevó a la completa formación de un verdadero líder. Amén. Está hermoso lo que vivió José. Ahora, hermanos, como a manera de resumen, ¿sí? Yo había escrito estas cosas aquí en el pizarrón solamente para resumir todo, para verlo en general. Vimos al principio de todo, empezamos hablando de que necesitamos tiempo para madurar. Segundo, tribulaciones para fortalecer. ¿Con C? Fortalecer. Sí, con C. ¿Con C de kilo? Fortalecer. Es que yo hago la E muy rara. Tribulaciones para fortalecerse. Necesitamos a Dios para y dentro del tiempo para madurar, ¿sí? Vimos ¿cuántas fases? 4 fases. 4, hermanos. Eso no lo voy a escribir, pero quiero que nada más las visualicen.
Y las tribulaciones, hermanos, vimos que cuando reaccionamos positivamente ante las tribulaciones, ocurren 5 cosas positivas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 5 cosas positivas? A Dios, recibir oportunidades, Se preparen preparamos mente y corazón para liderar, ¿verdad? Y por último, vimos que necesitamos a Dios para bendecir, ¿verdad? Y aquí yo sí, lo que viene en el manual, yo lo parafraseé, ¿sí? Y yo puse que necesitamos primero sujetarnos al plan de Dios. Segundo, necesitamos sujetarnos al tiempo de Dios. Esto no viene en su libro, yo estoy resumiendo, ¿ok? ¿Sí? Y por último, debemos lograr una perspectiva eterna, o tener una perspectiva eterna. Tener una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna también es ver las cosas eternas, ver como Dios ve las cosas, ¿sí? Entonces, en realidad no tiene, si ustedes creen que les ayuda, lo pueden escribir, pero no, yo realmente lo que quería hacer nada más era que ustedes visualizaran conmigo todo junto, ¿sí? Porque en realidad son 3 puntos, ¿sí? que completan lo que es la formación diaria del líder: tiempo, tribulaciones y la ayuda de Dios. Y dentro de cada una de ellas fue que desarrollamos cada una de las 4 fases, los resultados positivos y por qué es lo que se logra cuando Dios nos ayuda. ¿Sí ven, hermanos? ¿Tienen alguna duda sobre algo de aquí? No. Necesitamos entonces sujetarnos, hermanos, ¿sí? No autopromovernos, dejar que Dios nos promueva, sujetarnos al plan de Dios, acuérdense, no a nuestros sueños. Sepamos discernir si es algo que nada más se te ocurrió a ti, ¿sí? O si es algo de Dios. Y lo último, esperar el tiempo de Dios. Amén. Y por último, tener una perspectiva eterna, ¿sí? José vio la mano de Dios a lo largo de su vida. Aproximadamente él vivió 110 años, ¿sí? Wow. Y ya sus últimas palabras, ustedes después la pueden leer en Génesis 54, pero es cuando le dice: yo voy a morir, pero Dios los va a sacar, ¿sí? ¿Cómo sabía eso él? Pues Dios, la promesa de la tierra prometida, ¿sí? Él sabía, o sea, él estaba cómodo, su esposa era una princesa, tenía sus hijos, o sea, iba bien, pero él sabía que no tenía por qué, él no se abrazaba a las cosas materiales, él sabía que había algo más que Dios tenía preparado para él. Así es que le dijo: cuando Dios se los lleve a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, los huesos quiso dejar ahí. no, dijo: llévense mis huesos. En ese tiempo, pues en Egipto, y bueno, a lo mejor hasta ahora se embalsamaban, seguramente él fue embalsamado y para que, con el propósito también de que se lo llevaran. Y sí se lo llevaron. Sí. Entonces, hermanos, la pregunta de reflexión es: ¿cómo le ha ayudado Dios como líder? Bueno, eso pensaste muy bien para escribir, así es que mejor en la casa completen esta reflexión junto con la de cómo dar vida a esta verdad. 2 frases más, hermanos. Escuchen, miren. Estos también son del escritor John Maxwell. Dice: la clave para el desarrollo personal
es estar más orientado en el crecimiento que en la meta. La clave para el desarrollo personal es estar más orientado, o sea, más enfocado en el crecimiento que en la meta. Es lo que les decía al principio. No te enfoques en la meta, en lo que quieres lograr. Enfócate en los pasos que vas dando para alcanzar esa ¿Lo puedes meta. repetir? Sí, la clave para el desarrollo personal es estar más orientado en el crecimiento que en la meta. Gracias. A mí me gusta mucho la frase, hermanos. Tengo dos más. Miren, no tenga miedo de crecer lentamente. Tenga miedo de mantenerse en el mismo lugar. No tenga miedo de crecer lentamente. Tenga miedo de mantenerse en el mismo lugar. Amén. Ok. Hermanos, ¿cómo puede usted invertir en el crecimiento diariamente? Yo sé que ustedes saben. ¿Cómo? ¿Cómo podemos invertir diariamente en nuestro crecimiento diario? Pues yo pienso que siendo diligentes y pues enfocarnos en lo que queremos, como en la oración, en aprender más de Dios, para estar listos en un futuro que no puede ser no en ese momento, sino estar listos para que Dios nos use cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, o sea, estar preparados, como dice la palabra, para toda buena obra, porque no sabes en qué momento Dios te va a usar. Entonces, esto es muy bonito porque cuando se te presenta la oportunidad, si no estás preparado, la pierdes. Amén. Así es. Para hacer la obra de Dios. Así es. Y también hay otras maneras, gracias hermana, de hacerlo es, por ejemplo, y ella lo mencionó, estudiar la Biblia, orar, hermanos, diariamente. O sea, esto es básico, ¿sí? Ni tendríamos que mencionarlo, ¿verdad? Pero lo tenemos que mencionar porque a veces somos indisciplinados en eso, en leer la Biblia, en estudiar la Biblia, en orar y, ¿por qué no? Estudiar como lo que estamos haciendo ahorita, leer buenos libros, ¿sí? Que nos ayuden a nuestro crecimiento como líderes. Amén. Al principio les entregué un sobre. ¿Quién no tiene sobre? Porque cada sobre trae $20. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? No, ¿Qué dice Aquí lo abrirlo. Qué curiosa. La clave para ustedes no tienen, ¿verdad? Regresa los sobres. Es para el viernes más que para el viernes. Madre. Es que no completé esta frase que dijiste, la clave para el desarrollo personal es estar. La clave para el desarrollo personal es estar más orientado en el crecimiento que en la meta. Ok. enfocado. Sí. Bueno, no hermanos, no vienen $20. Vienen, ábranlo ahora sí. Esta, Un recibo de la sí, ya lo pueden abrir. Solamente quería que todos lo tuvieran al mismo tiempo y lo pudieran leer y lo pudieran meditar. Esas son una frase muy fuerte, hermano. Lean. Y esta frase, La voy a poner en mi refri. esta frase del escritor, sí, esta frase es del escritor, el hermano Miguel Núñez, del libro que les platiqué la semana pasada. Me encanta esta frase. ¿La leemos todos juntos? Sí. 1, 2, 3. Antes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, debes convertirte en la persona que Él te creó para ser. Amén. ¿Están de acuerdo? Sí, es que aquí está. Primero seamos antes de hacer. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. Recuerden que lo que está al final de cómo dar vida a esta ley o a esta verdad es para hacerla en la casa. ¿Sí? Por favor háganla porque nos va a hacer meditar mucho, reforzar lo que hemos leído hoy. La formación. ¿Ok? Ya. Háganlo, por favor. Hay un paso que
Acuérdense que la verdad a la que se refiere es a la verdad fundamental, la que les doy al principio, que dice, los líderes se desarrollan diariamente, no en un día. Llévense esa palabra del Señor en sus corazones para que pues haga el trabajo que debe hacer en nuestras vidas.